Compañeros y compañeras, un saludo fraterno y solidario. Y como siempre, permítame expresar la gran felicidad que siento de estar de nuevo compartiendo en este espacio que ha sido para mí fundamental, para mi organización y para mi país. Un saludo especial a la dirección de la IE, tanto a nivel mundial como a nivel de la región. A Susan, con quien tuve la gran experiencia de compartir, no solamente en solidaridad, sino la gran acogida en aquellos tiempos, como lo contaré más adelante. A todos y cada uno de los compañeros y compañeras por el esfuerzo grande que hacen desde sus países y de sus organizaciones para llegar a potenciar esta fuerza colectiva que significa la organización de los maestros, maestras, de la comunidad educativa en torno a una causa común, planetaria, que es como lo que tenemos que hacer. Gracias, IE, y adelante para hacer que esta fuerza colectiva la vivenciemos todos los días, la profundizamos y podamos mantener nuestra causa en común. Lo primero que quiero decir es que es muy grato para mí participar en este magno evento en el que nos reunimos en representación de casi 33 millones de docentes de todo el mundo, como dice nuestro lema, para potenciar nuestros sindicatos, para elevar nuestras profesiones y para defender la democracia. Así también como deliberar en torno a los desafíos a los que nos enfrentamos por la imperante economía globalizada, permeada por las innovaciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, a la transformación digital, al desafío de las alteraciones climáticas, la globalización, los cambios demográficos, el aumento indiscriminado de la migración, el crecimiento de las desigualdades y pobreza extrema, pero también el crecimiento de las guerras. Por eso, hoy, ante estas realidades sociales, nos obliga a reinventarnos, a transformarnos, a repensarnos, a mirar los programas de formación, enfocándolos principalmente en superar los retos de lo que significa la humanidad, a defender la calidad del ser humano, a dignificar la vida, a dignificar nuestro trabajo y a dignificar también nuestro descanso. Ese es un gran desafío que pienso es muy importante en este mundo de transición, donde efectivamente las luchas, la resistencia y los procesos de movilización son fundamentales para hacer correlaciones de fuerzas que aumenten claramente los procesos de libertad, los procesos de democracia y los procesos de respeto de los derechos como tal. En esa dirección, el movimiento sindical a nivel mundial y local tiene la misión fundamental de desplegar acciones solidarias, mancomunadas, que nos permitan alcanzar nuestros propósitos hacia la educación de acceso universal, pública, inclusiva y de calidad, con docentes cualificados a quienes se les respeten y garanticen sus derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo dignas y decentes. He transitado por el sistema educativo cumpliendo diversos roles, muchos de los cuales se mantienen hoy. Soy hija de la educación pública. He militado en movimientos sindicales y sociales de defensa de los derechos, no solo de las jóvenes y de los jóvenes, sino para acceder a los sistemas claros como el de la salud, la educación, la justicia,
La justicia no solamente económica, social, sino también la justicia de género, que pienso que es vital para poder que la humanidad avance. He propuesto reformas legales dirigidas a la dignificación de la profesión docente y a la mejora de sus condiciones de trabajo. Y hemos estado en la lucha por la paz, por los derechos de las mujeres, y todo esto acompañada siempre de nuestras organizaciones sindicales y en el caso concreto en Colombia, de la Federación Colombiana de Educadores, hoy Federación de los Trabajadores de la Educación en nuestro país, y de la IE. ¿Qué es lo nuevo hoy? Siempre he sido de oposición, 50 años en el movimiento de resistencia y de luchas, no cuenten mi edad. Pero hoy, por primera vez, hago parte de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista que desde luego ayudamos a construir. Y es el gobierno liderado por nuestro presidente Gustavo Petro Urrego y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, el cual me honra de hacer parte en esta construcción. Y es importante porque en 200 años de vida republicana es la primera vez que en nuestro país llega un gobierno democrático con un mandato claro de justicia social, de justicia económica, de justicia ambiental, y todo esto en el marco de la paz total, que es el proceso que nosotros estamos trabajando. Lo remarco porque este gobierno que estamos constituyendo tiene hoy grandes desafíos. Tiene grandes desafíos en el proceso de construcción de una Colombia que sea potencia mundial de la vida. Y en ese proceso de construcción quiero resaltar que por primera vez en la historia hay una identidad entre los procesos populares, entre las organizaciones sindicales y dentro de ellos de la comunidad educativa, donde FECODE ha jugado un papel trascendental para que efectivamente podamos avanzar. Y esto no es menor. No es menor porque ustedes saben que tenemos también una gran oposición, la oposición de la derecha, y estamos en este momento también viviendo un golpe blando, que como ustedes saben, estos golpes blandos van precedidos por las famosas lawfare, que es la instrumentación del Poder Judicial, es el uso indebido de los procesos jurídicos para fines de persecución política, es la destrucción de la imagen pública, es el sicariato moral para lograr claramente trabajar hacia la desestabilización del país. Tenemos que decir claramente que están trabajando hacia la construcción de un imaginario colectivo que muestre a este gobierno progresista y de izquierda como un gobierno fracasado, como un gobierno que decepciona, como un gobierno incapaz, como un gobierno que no tiene asesoramientos técnicos, como un gobierno que crea el caos. A pesar de que en la economía hemos avanzado profundamente, a pesar claramente de que lo que estamos haciendo es cumplir con un mandato con el que fuimos elegidos y que nuestra decisión política es sacarlo del papel para llevarlo a las acciones concretas. Y esas acciones concretas significan derechos y garantías para las mayorías nacionales, que son justamente los pobres de Colombia. Y esta es una lección. Si queremos avanzar,
tenemos que incidir en la política. Tenemos que trabajar para que los procesos en nuestros países no solamente profundicen la democracia, sino que se haga realidad todo lo que significan los derechos. Los derechos no pueden seguir estando en el papel. Los derechos tienen que ejecutarse. Por eso es muy importante la lucha contra la pobreza, porque la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer los derechos. No es lo mismo la educación para el que tiene riqueza que para el que no la tiene. No es lo mismo el ejercicio del derecho de salud para el que tiene que para el que no tiene. No es lo mismo el derecho de justicia para el que tiene que para el que no tiene. Por esa razón, trabajar contra la pobreza y contra la desigualdad tiene que tener incidencia política. Y ese es el reto y el desafío que muchas organizaciones de los trabajadores de la educación estamos llevando en nuestros países fundamentalmente. Mi trabajo como educadora comenzó en la vereda Tambores del municipio de Balboa y continuó en diversas escuelas de barrios marginales en Pereira. Estas vivencias me mostraron la valentía y la educación y la dedicación de los maestros y maestras que a pesar de las adversidades siempre están comprometidos con la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Como muchos de ustedes saben, tuve el honor de ser la presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esta experiencia no solo me permitió comprender a profundidad los desafíos que enfrentan nuestros educadores y educadoras, sino que también me enseñó el poder de la solidaridad y de la acción colectiva. Fui amenazada y hostigada de manera permanente y sufrí 2 atentados en la década de 1990. En el año 2004, debido a la escalada de la violencia y las amenazas en mi contra, me vi obligada a salir al exilio. En ese momento era dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Estas experiencias fueron profundamente dolorosas y reveladoras, pero también fortalecieron mi compromiso con la defensa de los derechos de los educadores y de la lucha por una educación pública de calidad. En el año 2000 asumí la presidencia de FECODE, siendo la única mujer en ocupar esta posición en la historia de la Federación, más de 50 años. Esto es un punto importante para que la Internacional de la Educación siga potenciando. Recuerdo con Fátima, lo decíamos ayer, en la primera conferencia que estuvimos aquí de la IEAL, solo éramos 5 mujeres, 5 mujeres. Hoy son más de 400 y eso nos alegra porque sabemos que está fortaleciéndose la organización y con ella toda la capacidad de acción. Este logro, aunque significativo, vino acompañado de una gran persecución hacia FECODE y sus liderazgos. La represión contra los sindicatos y sus dirigentes alcanzó niveles alarmantes, con amenazas constantes, atentados y una campaña sistemática de deslegitimación de la organización. En ese contexto, la solidaridad internacional se convirtió en nuestra tabla de salvación. La Internacional de la Educación jugó un papel crucial con su sentido solidario y su compromiso inquebrantable con los derechos de los educadores y educadoras. Con su apoyo, lanzamos la campaña SOS por FECODE, una iniciativa que contó con la colaboración de sindicatos de todo el mundo. Esta campaña no solo visibilizó nuestra situación a nivel global, sino que también movilizó recursos y apoyo directo para proteger a nuestros líderes y miembros. 3.323
sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023. 499 atentados, 254 desapariciones forzadas, 7.884 compañeros y compañeras amenazadas de muerte. Gracias a esta red de solidaridad pudimos salvar muchas vidas de maestros y maestras, incluida la mía, y salvaguardar la integridad de nuestra organización. La campaña SOS por FECODE permitió que la comunidad internacional ejerciera presión sobre las autoridades colombianas, exigiendo la protección de los derechos humanos y laborales de los educadores y educadoras. Este respaldo fue vital para nuestra resistencia y para mantener viva nuestra lucha por una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cómo no recordar a Brasil? ¿Cómo no recordar a Argentina? ¿Cómo no recordar Costa Rica? ¿Cómo no recordar la AFT y la NEA de los Estados Unidos? ¿Cómo no recordar a España? ¿Cómo no recordar a Australia? Y a todos y cada uno que abrieron la acogida para recibir a nuestros compañeros y compañeras, protegerlos y asumir esa campaña grandiosa por la vida y la protección de los dirigentes sindicales y en especial los de la educación. La solidaridad internacional no solo nos brindó protección en momentos críticos, sino que también nos ofreció la fuerza y el ánimo necesarios para continuar nuestra labor. Nos demostró que no estábamos solos, que nuestra lucha resonaba en otros rincones del mundo y que podíamos contar con el apoyo de una red global de educadores y defensores y defensoras de los derechos humanos. Durante mi tiempo al frente de FECODE, la Federación se convirtió en el blanco de múltiples operaciones destinadas a debilitarnos. Según Alberto Alesina, un reconocido economista internacionalmente conocido por su defensa de las políticas neoliberales, como conclusión de una misión de alto nivel que dirigió en nuestro país, señaló que para que la educación en el país avanzara, habría que quebrarle el espinazo a FECODE. Esta declaración reflejaba una visión que contradecía profundamente nuestros principios y nuestra misión. Alesina proponía que el avance educativo debía pasar por la desarticulación de la Federación y sus sindicatos, que veía como un obstáculo para la implementación de las políticas orientadas a la privatización y a la mercantilización de la educación. FECODE fue objeto de ataques, principalmente por dos razones fundamentales: por la defensa inquebrantable de la educación pública, gratuita y de calidad, y por la lucha constante por los derechos de los educadores y educadoras. Estas acciones representaban un desafío directo al neoliberalismo, que busca justamente convertir la educación en una mercancía accesible solo para quienes pueden pagar por ella. Nuestra postura firme en que la educación es un derecho fundamental y no un privilegio nos puso en la mira de aquellos que promueven la privatización del sistema educativo y la reducción del papel del Estado en su financiamiento y gestión. Sabemos que para tener una educación de calidad es imprescindible que los maestros y maestras trabajen en condiciones dignas, con salarios justos y con el reconocimiento que su labor merece. Nos enfrentamos a políticas que buscaban precarizar aún más la profesión docente y respondimos con movilizaciones, con paros y negociaciones, siempre con el objetivo
de mejorar las condiciones laborales de los educadores y, por consiguiente, la calidad de la educación en Colombia. Este desafío al neoliberalismo y la defensa de la educación como un derecho y no como una mercancía sigue siendo hoy una batalla. Estamos claramente en medio de un gobierno que respalda y reconoce al movimiento sindical y popular y en especial a la Federación Colombiana de Educadores en su trabajo, y por eso trabajó para elaborar y sacar la ley estatutaria de la educación. Sin embargo, la derecha colocó una enmienda que llamamos Frankenstein en la ley estatutaria, queriendo implementar medidas que habrían socavado la educación pública y fortalecido la privatización. Y esto gracias a la movilización, al coraje, a la determinación de los educadores y educadoras, de los maestros y maestras que salieron a la calle a defender y a exigir el hundimiento de este proyecto de ley. Nos disponemos a trabajar en la siguiente legislatura para que efectivamente se avance en la financiación de la educación pública de nuestro país. La experiencia en FECODE me demostró que las políticas educativas deben ser construidas desde abajo, con la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. Este enfoque garantiza que las políticas respondan a las necesidades reales y a las demandas de la sociedad, dotando la legitimidad a todos los proyectos del sector educativo. Solo así, los resultados tendrán un impacto eficaz en el cumplimiento de metas internacionales y avances concretos a nivel nacional. Esa fue nuestra experiencia creando el Frente Común en defensa de la educación pública en Colombia. La Internacional de la Educación nos brindó un espacio donde nuestras voces podían resonar con fuerza en el escenario global. Participar en sus actividades no solo fortaleció nuestro movimiento, sino que también nos permitió llevar las problemáticas específicas de los maestros y maestras colombianos a un foro internacional, logrando así una mayor visibilidad y apoyo. Esta plataforma global fue esencial para posicionar temas críticos como la violencia contra los educadores y educadoras, la precarización laboral y la necesidad de políticas educativas inclusivas y equitativas. En este sentido, quiero resaltar la importancia de mantener y fortalecer estas redes de solidaridad internacional. La educación enfrenta desafíos que son globales en su naturaleza: la privatización, la reducción del financiamiento público, la inseguridad de género, la inequidad de género y las violaciones a los derechos laborales. Solo a través de una acción concertada y solidaria podemos enfrentar estos desafíos y avanzar hacia un futuro donde la educación sea realmente un derecho humano fundamental y no una mercancía. La experiencia de trabajar conjuntamente con la Internacional de la Educación me enseñó que aunque nuestras luchas puedan parecer locales y específicas, en realidad formamos parte de una comunidad global con objetivos y aspiraciones comunes. La solidaridad internacional nos permite compartir recursos, conocimientos y estrategia, y nos brinda la fuerza y respaldo necesarios para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Nos da el respaldo moral y político indispensable para seguir adelante en nuestras luchas. Eso hizo que regresara del exilio al país
y continuar con estas banderas, con la convicción que no solo eran de Colombia, sino de todos los maestros, maestras del mundo. Y por esa razón, compañeros y compañeras, pienso que es fundamental que todos entendamos lo que significan esas pequeñas acciones que se hicieron. No nos dejó morir, mantuvo la llama ardiendo en nuestro corazón para seguir fortaleciendo y cumpliendo en la ruta que todos tenemos, defender la educación pública como derecho y defender los derechos laborales de los educadores y educadoras. La solidaridad como concepto representa el sentido de humanidad que ante las situaciones más graves en materia de derechos humanos puede concretarse en acciones de urgencia relevantes para la protección a la vida e integridad personal de quienes desde el sindicalismo ejercen el rol de defensoras y defensores de derechos humanos. El contexto colombiano para el ejercicio de la libertad sindical y del derecho de asociación ha sido complejo, grave y sistemático. Esto no solo por cuenta de lo documentado por organismos internacionales de derechos humanos. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por el genocidio al partido político Unión Patriótica, de cual muchos de sus militantes y dirigentes provenían del sector sindical, de la educación pública. La vida y la historia de compañeros y compañeras que sufrieron de manera directa graves violaciones a sus derechos por defender la educación pública, gratuita, de calidad y universal, impactó a sus procesos sociales y sindicales, destruyó procesos organizativos comunitarios en los territorios, se anularon miles de liderazgos, se afectó a las familias y se truncaron proyectos de vida, pero sobre todo un proyecto político, social y transformador. La Comisión de la Verdad en Colombia, producto del acuerdo de paz firmado con las FARC, documentó recientemente más de 15.481 violaciones graves a los derechos humanos contra el movimiento sindical en el periodo de 1971 a 2022. De ello, el sindicalismo tuvo como víctimas de homicidio alrededor de 3.300 líderes y lideresas asesinados, teniendo como año de mayor violencia el 2001, el auge del paramilitarismo en Colombia, con lo cual muchos sindicalistas de FECODE y de la CUT tuvieron que salir al exilio para proteger su vida. En estas cifras hay el dolor y una necesidad creciente de verdad y justicia que aún sigue pendiente en Colombia. Yo cargo todavía el dolor de no haber podido hacer mi maleta, sino que me la tuvieron que hacer. Ese dolor, ese duelo, hoy lo volví a vivir con ustedes cuando me encontré con los compañeros de Australia, quienes no solamente empezaron la campaña de defensa de vida, sino que entendieron lo que es la campaña de defensa de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Y la campaña de la IAL, la campaña que todos hicimos y que nosotros vivenciamos, no era solamente Colombia. Hay muchos países que viven los conflictos sociales, los conflictos armados y las guerras. Por eso valoramos profundamente el papel que hizo la IE, que fue más allá de estas protecciones y viajó a Colombia a dar el respaldo al proceso de paz que necesitaba el país y que claramente estaba siendo atacado. Esa presencia fue determinante. Los maestros instalaron la campaña, las escuelas, territorios de paz, campaña que hoy mantenemos y que hoy trabajamos y que acompañamos también hoy
a Palestina. Es el momento de la solidaridad con Palestina, donde efectivamente hay un genocidio a cielo abierto que acaba con la vida y la cotidianidad de los compañeros y las compañeras. Llamamos a que efectivamente se cumplan las determinaciones de la ONU y que como IE sigamos profundizando para que nuestras organizaciones sigamos batallando para parar este genocidio y las guerras. La guerra no puede ser la alternativa para nuestros países. El horizonte debe ser de la paz. Los conflictos se tienen que arreglar por la vía dialogada, por medio del diálogo, aprender a construir en la diferencia. Ese es un reto y un gran desafío. Eso nosotros lo hemos aprendido y por eso Colombia hoy avanza hacia la paz total. Todavía tenemos muertos, claro que sí. Todavía tenemos enfrentamientos, claro que sí. Pero tenemos la determinación política claramente de que la guerra no puede ser nuestro horizonte. Por eso todas nuestras fuerzas irán hacia la paz y por eso nuestro gobierno se alinea claramente en favor del cambio de las doctrinas de seguridad nacional. Esa es una batalla que tenemos que hacer. La pedagogía por la paz debe ser bandera de nosotros, los maestros y maestras. Esa pedagogía la debemos sembrar en las aulas de clase. Esa pedagogía en la relación con nuestros colegas. Esa pedagogía en la relación con la comunidad. No podemos dejar que la carrera armamentista se tome el futuro del planeta. La violencia antisindical no solo instaló sus dispositivos de violencia en contra de la dirigencia y militancia sindical de los maestros y maestras en Colombia. También se reconoce en el avance de las reformas neoliberales a favor de la privatización. De esto da cuenta una estructura jurídica que eliminó derechos laborales para los procesos organizativos sindicales. También lo es por cuenta de la mercantilización de los derechos fundamentales, como el de la salud y otro que quiso imponerse en la educación pública, pero el cual resistió con firmeza al movimiento sindical afiliado a FECODE y a la CUT. La resistencia ante el modelo económico explotador durante más de 30 años, en parte, sentó las bases para que por primera vez en la historia de Colombia, la izquierda política llegue al poder para transformar los escenarios de desigualdad e injusticia social. Este breve pero difícil resumen de una violencia de Estado refleja el valor de lo que puede representar la solidaridad para cualquier sindicalista que en defensa de los derechos humanos busca en las situaciones más extremas un equilibrio entre su acción humana desde una organización sindical y enfrentar poderes económicos y políticos que en circunstancias como las narradas buscan anular la diferencia desde la eliminación de la vida. La FECODE, como organización sindical más importante del país, tiene como víctimas muchos compañeros y compañeras. Son 2.495 maestros y maestras asesinados, con lo cual es claro que pudieron ser mucho más, pero que solo la solidaridad del movimiento internacional permitió salvar vidas desde apoyos concretos a la posibilidad dolorosa, en todo caso, de salir del exilio en medio del terror. Hoy Colombia transita con el gobierno del cambio en una agenda de transformación progresista, de izquierda, pero sobre todo popular, acompañada del movimiento social y sindical,
con lo cual el reto para trascender en acciones a favor de las mayorías sociales se deposita en gran parte desde la posibilidad concreta de transformar la relación del gobierno con el pueblo, llegando a los más necesitados, cumpliendo los compromisos de atención a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo decente, pero sobre todo devolviendo la dignidad a las agendas sociales que durante 3 décadas estuvieron estancadas por cuenta del neoliberalismo. De esto da cuenta la agenda renovada y progresista de las reformas sociales del gobierno colombiano. Un plan nacional de desarrollo que por primera vez saca de la pobreza monetaria a 1.600.000 personas en sus 2 años de trabajo. A pesar de las dificultades económicas, y se sacan 1.200.000 personas de la pobreza extrema. En esto nos concentramos en transformar vidas con justicia social. Y quiero decirles, compañeros y compañeras, que no estamos haciendo la revolución. Ojalá tuviéramos la revolución. Estamos en un momento que nos tocó de hacer reformas, pero buscamos que esas reformas sean profundas, estructurales, que allanen el camino para que efectivamente nos transformemos para tener unas condiciones de un país más igualitario, equitativo y en democracia y en respeto de los derechos humanos. Es decir, un país que transite hacia el enfoque de los derechos. Estas reformas tienen hoy un valor. El valor es que son acompañadas, construidas con el movimiento popular sindical, social. Los sindicatos y las centrales colombianas hemos construido la reforma pensional. Y esa reforma pensional no es una reforma, como nosotros dijéramos, insignificante. Con ella quitamos los negocios. Hoy el sistema privado en Colombia maneja el 70% de los recursos. Y hoy tenemos el público y el privado. El sistema público tiene 6 millones de afiliados y 1.764.000 pensionados. El sistema privado tiene 18 millones de afiliados y solo 318.000 pensionados. Durante 30 años lo que ha estado es el negocio. Por eso esta reforma cambia esas condiciones y volteamos. El público hoy queda con el 70% de los recursos y el privado con el 30%. Esa es la resistencia, ese es parte de la oposición que tenemos, porque nosotros estamos trabajando para que esos 3 millones de adultos mayores que no tienen ninguna posibilidad y que viven del ingreso, que viven de la caridad de sus hijos, hoy puedan tener un ingreso que les permita dignificar su condición de adultos mayores. Pero seguimos con la reforma laboral. Esa reforma laboral que tiene como eje la estabilidad laboral, que se cumpla con los compromisos de la Constitución Política Nacional y se restituyan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso significa 2 cosas: que la teoría que maneja el empresariado de que crear empleo es muy importante, pero destruyendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras hay que cambiarla. Y estamos trabajando para que efectivamente se entienda que los derechos no solamente dignifican, sino que los derechos aumentan la productividad laboral y que en la medida en que los trabajadores tengan mayor valor adquisitivo, en esa misma medida la economía se reactiva y al reactivarse la economía da mayores condiciones de bienestar, porque tenemos con claridad que la riqueza la produce el trabajo y es desde allí donde hoy
estamos apalancando este proceso que es fundamental. Finalmente, compañeros y compañeras, la paz total y la apuesta del gobierno del cambio de transformar las vidas desde los territorios, desde el diálogo con los actores en conflicto armado, es parte del reto que hoy tenemos, pero también de la visión de futuro del proyecto político anclado en lo social. La paz que queremos es la paz con garantías, con cambios reales en las vidas de las personas, en el reconocimiento de las diferencias sin esperar la anulación o eliminación como lo hicieron los gobiernos anteriores. El gobierno en su política de paz total se encuentra con la gratitud de lo que representó la protección a la vida de miles y miles de compañeros y compañeras, donde efectivamente hacemos un reconocimiento público porque hoy me ha tocado a mí, como ministra del Trabajo, asumir la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano que ya empezamos y que claramente busca no solamente la reparación física, sino la reparación simbólica, que significa que en cada pedacito de tierra donde haya un trabajador, se pueda hacer un sindicato que le permita organizarse y defender sus derechos. Ese es nuestro gran reto y por eso llamo, David, Susana, a que nunca retiren de la política que tiene la IE este principio de solidaridad, de acompañamiento, de lucha por la paz, contra el cambio climático y desde luego por la libertad sindical, por la justicia social, que es lo que hoy nos lleva a todos a trabajar. Para concluir, solo me resta reiterar la invitación de la Internacional de la Educación para que continuemos constituyendo sociedades democráticas basadas en la justicia social que nos permitan alcanzar el cuarto objetivo del desarrollo sostenible de la Agenda 2023, orientada a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, así como garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Pues la educación es la fuerza motora del cambio y el mejor indicador del avance social de las naciones. Por eso debemos seguir potenciando nuestros sindicatos, elevar nuestras profesiones y contribuir de manera decisiva en la consolidación de la democracia, porque el cambio es imparable, sí se puede. Y como vi en la CETERA, la educación pública enseña, resiste y sueña. Tenemos la esperanza y la capacidad para seguir construyendo. Gracias a ustedes por hacerlo posible. Gracias por salvarnos y gracias por seguir defendiendo la vida, las organizaciones de los trabajadores y profundizar la democracia y respetar nuestros derechos laborales y sociales. Y como dicen las mujeres hoy ya no lloramos, las mujeres gobernamos. Gracias.